a todos los que nos acompañan hoy en esta conferencia de prensa asociada al informe de política monetaria de septiembre de 2022. Estamos con la presidenta del banco, Rosana Costa, y con el gerente de análisis macroeconómico, Marcus Kirchner, para tomar las preguntas que nos han llegado de la prensa. Hemos recibido un buen número de preguntas que vamos a pasar a revisar. Primero, llegaron varias consultas en relación a la decisión de política monetaria del día de ayer y de la votación de los consejeros. Joaquín Aguilera, de Radio Bio Bio, pregunta, ¿podrían comentar algunos de los argumentos que consideraron aquellos consejeros que propusieron ajustes distintos a los 100 puntos bases para en la última reunión? Después, en esa misma línea, hay una pregunta de Belén Vázquez, de CNN, que dice en qué radicó el disenso que hubo en el Consejo para decidir cuánto subía la tasa. Joaquín Riveros, de las Últimas Noticias, pregunta el disenso entre los consejeros respecto a la magnitud del alza abre espacio sobre si es muy restrictiva este nivel respecto al momento que vive la economía, cómo se ponderó ese punto en la decisión y qué factores incidieron para optar finalmente por 100 puntos base. Montserrat Toledo, del Diario Financiero, también hace una pregunta similar. ¿Qué hace la diferencia en la magnitud de la votación? Y finalmente Carlos Alonso pregunta sobre esta dispersión de votos, si es que es una complicación o no para el Consejo. Ese es el primer grupo de preguntas, Presidenta. Gracias, Felipe, y saludarlos primero a todos y agradecerles porque son de una ayuda importante para poder transmitir el contenido del informe de política monetaria. A nosotros nos interesa mucho, así que muchas gracias por acompañarnos. Y esta pregunta o este conjunto de preguntas sin duda motivó mucho interés por parte de usted, así que me parece que es importante contestarlo. Lo primero que quisiera decir es que todos los consejeros compartimos el mismo diagnóstico que está incorporado en el informe de política monetaria. Tanto el diagnóstico de lo que está pasando en la economía como las proyecciones que ahí están contenidas, como el corredor de tasas que está incorporado, es absolutamente compartido por todos los consejeros del banco. Otra cosa es que al momento de tomar su decisión en particular puedan haber apreciaciones algo distintas respecto a la oportunidad, podría ser respecto a la intensidad o podría ser respecto a cuál es la estrategia que ellos consideran en esos ámbitos que comunica mejor la misma política o la política que sugiere el informe de política monetaria. ¿Cuál de todas esas medidas matizan las diferencias que hubo el día de ayer en la reunión de política monetaria? Bueno, el análisis más en particular de qué es lo que opinó cada uno y cuál fue el contenido de la discusión probablemente tal que hubo en la reunión, sale completo en la minuta que se publica unos pocos días más. Pero es importante destacar, como decía al principio, compartimos una misma mirada que es la que está contenida en el informe política monetaria. Yo no veo gran tema de la diferencia que hubo en la votación del día de ayer. Perfecto. Un segundo tema que aparece en las preguntas de los periodistas tiene que ver con el tipo de cambio, cómo afecta eso a las predicciones de inflación. Entonces, ahí tenemos una de Joaquín Aguilera, de Radio Bio Bio. Él dice, en el IPOM se destaca que la depreciación del peso es un factor central para las predicciones de inflación y seguiría sobre el promedio de los últimos años hacia el mediano plazo, el valor del tipo de cambio en Chile. ¿Qué factores están incidiendo mayormente en un tipo de cambio más depreciado? ¿Cuánto impacta la discusión sobre las reglas constitucionales y qué tan relevante es atenuar esos riesgos en un corto plazo? Después, Matthew Malinowski, de Bloomberg, pregunta cuáles son los factores que el Banco Central va a tomar en cuenta en el momento de decidir si extiende o no el programa de intervención cambiaria. Y el mismo Matthew pregunta, en su comunicado de la decisión de tasa del día de ayer, el Consejo del Banco Central dijo que la intervención cambiaria ha logrado reducir las tensiones y la volatilidad. ¿Eso quiere decir que lo más probable es que no se extienda más allá de este mes?
Joaquín, la pregunta de Joaquín se refiere más bien a los elementos que hay en el tipo de cambio que inciden en las proyecciones y por esa vía en lo que finalmente, cómo inciden esas proyecciones en la decisión de la tasa de política monetaria. Lo que dice el informe de política monetaria es que si bien cuando uno analiza la evolución de la inflación, esta fue más alta y nos sorprendió al alza, nos sorprendió en aproximadamente 70 puntos base, buena parte de esa sorpresa tiene directa relación con componentes volátiles y con alimentos volátiles y no volátiles. Sin embargo, la proyección de inflación hacia adelante experimenta un cambio. Hacia adelante, en el informe de política monetaria del mes de junio, estábamos proyectando para diciembre casi un 10%, 9,9%, y ahora estamos proyectando un 12%. Y cuando pensamos hacia adelante, en 2023, nuestra proyección hoy día es aproximadamente un 1 punto porcentual por sobre lo que era la proyección. Entonces, la pregunta, la entiendo, es qué es lo que hay detrás también de ese aumento, y ahí es donde entran factores relacionados con el tipo de cambio. Tenemos un tipo de cambio más alto que aquel con el cual se hicieron las proyecciones del mes de junio. Ese es un primer factor. Estamos hablando de un tipo de cambio de 8,20, me parece que el que teníamos en junio, aproximadamente a uno de 8,90. Entonces tenemos una depreciación relevante. Un segundo elemento es que el tipo de cambio hacia adelante, el tipo de cambio real hacia adelante, tiene una convergencia algo más lenta a niveles de largo plazo, e incluso al final de nuestro periodo de proyección todavía está por sobre promedios históricos. La razón que hay detrás de eso es que nosotros estamos viendo un proceso de inflación global alto. Estamos viendo una inflación alta particular en los países desarrollados. Los bancos centrales de países desarrollados han intensificado en lo más reciente o han iniciado en lo más reciente, según el caso, una política monetaria más contractiva con una decisión más firme en el control de la inflación. Y Estados Unidos es uno de ellos. Ha subido la tasa 75 puntos base en durante 2 reuniones. Ha dado señales muy concretas de la importancia que le dan al control temprano de la inflación y de que hacia adelante van a tener que estar bastante seguros de que la inflación está bajo control antes de cambiar la tendencia de su política, y eso incide directamente sobre el dólar americano. Se fortalece el dólar americano y en consecuencia las monedas, particularmente las emergentes, tienden a depreciarse. Entonces es un segundo factor, esa política va a seguir ahí, el control de la inflación se va a tomar un tiempo, y en nuestro escenario central nosotros consideramos incluso que es probable que pueda ser algo mayor la necesidad de aumentar la tasa de la Reserva Federal. Y por otra parte, hay como componente algo mitigador. Nosotros estamos asumiendo que el componente incertidumbre se diluye gradualmente en el tiempo, bastante gradual. Entonces, la suma de esos efectos hace que el tipo de cambio se converja, pero con una pausa mayor que la que teníamos en proyecciones anteriores. Y el tercer elemento que está detrás de este aumento en la proyección de la inflación es una mayor persistencia. Y esa mayor persistencia la incorporamos para reconocer que las expectativas de inflación también han seguido subiendo y están por sobre la meta. Esos 3 factores inciden en esa mayor inflación y nos llevan a tener que revisar cuál es el impulso necesario que hay que quitar en la economía con la política monetaria, o cuál es la contracción adicional que hay que agregarle a la economía con política monetaria para asegurar la convergencia a la meta en el periodo de 2 años. Esa es la importancia que tiene el tipo de cambio en el informe. Y sobre la pregunta, que es un poco distinta de Matthew, él apunta más bien a la intervención cambiaria. Nosotros tenemos un programa de intervención cambiaria vigente y tiene fecha hasta el 30 de septiembre de este año. El objetivo de ese programa, es bien importante recordarlo y es importante, por lo tanto, agradecer la pregunta, tiene relación con el funcionamiento del mercado cambiario. Y nosotros efectivamente en el informe, en el comunicado de ayer, mencionamos que el mercado cambiario ha logrado mejorar su funcionamiento. Hoy día está teniendo un comportamiento mucho más adecuado y por lo tanto
estamos con el programa vigente hasta el 30 de septiembre y esas las intervenciones son excepcionales, esa es la intervención vigente, eso es lo que tenemos en ese mercado. Perfecto. Después, Presidenta, hay varias preguntas respecto al nivel de la TPM. Belén Vázquez de CNN, tenemos también a María Belén Briones de Canal 13 y a Carlos Alonso de Pulso, preguntando básicamente si es que podemos interpretar que el techo de la tasa de política monetaria va a ser 10,75, y Carlos Alonso también pregunta, ahora en relación a la inflación, él dice que esta proyección de inflación que hizo el banco para el próximo año, para 2023, ha sido calificada como optimista por algunos economistas. ¿Qué elementos explican esa proyección? A ver, respecto a la pregunta sobre la TPM, lo que nosotros señalamos ayer en el comunicado, que ese es el nivel máximo, que es consistente con nuestro escenario central o nuestro escenario de proyección base. Eso significa que es el escenario más probable. En esa oportunidad, por lo tanto, dijimos que habiendo llegado a un nivel que está en torno al nivel máximo de lo que consideramos el escenario más probable, nivel máximo significa que la parte más alta de una de las líneas, que es la línea de nuestro escenario central, nosotros de aquí en adelante nos vamos a mover tomando en cuenta las variaciones que tengan las variables económicas y de qué manera ellas pudieran incidir en la inflación en el periodo de 2 años. Y también mencionamos en el comunicado que vamos a hacer, o que estamos especialmente atentos a la evolución de la inflación y de su incidencia en las expectativas. Eso yo lo entiendo simplemente como que estamos en ese nivel máximo y estamos atentos a la evolución de las variables económicas, con una preocupación que marca todo el informe en reconocimiento a los altos niveles de inflación y la importancia de la convergencia y los esfuerzos que estamos haciendo para asegurar que la meta de inflación llegue al 3% en el periodo de 2 años. Sí, y la otra era sobre la inflación. ¿Qué elementos explican la caída que estamos viendo para el próximo año de la inflación? Cuando uno analiza la evolución de la inflación total, la total tiene una caída más pronunciada que la inflación subyacente o la inflación sin bienes volátiles. Y ahí lo primero que está incidiendo es el efecto de algunos precios de materias primas que precisamente son los precios volátiles, que han experimentado un retroceso y que por lo tanto van a contribuir con mayor fuerza en ese componente de la inflación. Después empiezan a pesar un poco más aquellos factores internos, entre ellos lograr el rebalanceo de la economía como consecuencia de los esfuerzos de la política monetaria, de la estrechez de las condiciones financieras, del apoyo a la política fiscal en este sentido. Y eso es lo que está detrás del comportamiento al principio y de ambas inflaciones, de la inflación total y aquella que excluye los volátiles. No sé si Marcus quiere agregar algo. No, Presidenta. Perfecto. Y finalmente hay varias preguntas sobre la actividad, sobre las proyecciones de crecimiento. Vanessa Arenas de Forbes Chile pregunta cuál es el peor escenario en el que trabaja el banco, si es que las cifras de crecimiento económico del próximo año no se recuperan para el subsiguiente. ¿Es posible que veamos una contracción mayor a lo previsto en los próximos trimestres? Paula Gallardo del Mercurio dice, más allá del ajuste del PIB de este año, ¿están viendo una contracción del crecimiento en el tercer y cuarto trimestre de ahora de 2022? Y Carlos Alonso de Pulso pregunta, él dice, los economistas han señalado que el triunfo del rechazo en el plebiscito va a generar un mejor escenario económico para el próximo año. Sin embargo, la visión del banco es que igualmente va a haber una caída en la inversión, el consumo y el PIB. ¿Cuál es la visión de esa diferencia en el pronóstico? Vamos por parte. Nuestra perspectiva para la economía, nuestra proyección, lo que presenta es cuál es el escenario más probable. Y el escenario más probable contiene los rangos de crecimiento que están contenidos en el IPOM,
que para este año son prácticamente los mismos, que para el próximo año tiene una caída respecto al rango anterior de aproximadamente medio punto porcentual, están entre menos 0,5 y menos 1,5, y para el 2024 están iguales que los que estaban en el informe anterior. Ese es el escenario más probable, ese es el escenario que tenemos y ese es el escenario que de consolidarse sostiene que se mantenga la política monetaria que está contenida en el informe. Ahora, sobre qué eso significa en términos del segundo semestre de este año, bueno, después de los resultados del primer semestre, naturalmente que en promedio el segundo semestre tiene una tasa de caída y se va a distribuir entre los dos trimestres. Nuestras proyecciones entonces tienen caídas del producto desestacionalizado en el tercer y cuarto trimestre que tienen que nos llevarían al promedio que está contenido en el informe. Y sobre la pregunta de qué significa que se haya aprobado el rechazo o no para la economía, nosotros no hicimos una proyección con un resultado o con otro del plebiscito. Lo que contiene el informe es un supuesto asociado a cómo evoluciona la incertidumbre, y lo que nosotros suponemos que va a haber un ejercicio de los distintos sectores para que el control de la incertidumbre sea tal que esta vaya desapareciendo, diluyéndose gradualmente en el tiempo, y por lo tanto el funcionamiento de la economía, de los mercados, va a ser acorde a esa evolución. Perfecto, Presidenta. Esas son las preguntas que recibimos de los periodistas en el día de hoy. No sé si quiere agregar algo más para cerrar, o si no, le agradecemos a los colegas por sus preguntas. Agradecemos por las preguntas. Siempre cualquier pregunta va a ser recibida por Felipe y vamos a tratar de contestarla. Y me parece que todos ellos cubrieron prácticamente las mismas preguntas que se hicieron hoy día en la mañana. Me parece que son las que están dando vuelta y espero que las respuestas les hayan satisfecho. Perfecto. Muchas gracias, Presidenta. Muchas gracias, Marcus. Y muchas gracias a todos los periodistas y a quienes se conectaron el día de hoy. Hasta otra oportunidad.